Saludos y agradecimientos a ti por ver esta presentación. Nosotros somos el equipo número 9, formado por Díaz Chávez Osvaldo, Rivera Gacero Madrán y su presentadora Loredo Castro Michel, presentando el tema 3.3, análisis de la contaminación por uso de la energía. Durante la presentación veremos una pequeña introducción a la contaminación, luego pasando a ver los efectos de la contaminación presentes en la atmósfera, en la hidrosfera, en los suelos y en la biosfera, así como las formas de impacto ambiental, como lo que es la contaminación radioactiva y el impacto socioeconómico. Las sociedades humanas generan un importante impacto en el medio ambiente, como resultado de sus actividades. La agricultura, la ganadería y la pesca, la minería, la industria o los servicios son los responsables de lo que la mayoría de las veces se traduce en un grave deterioro. En este sentido, cabe señalar que la producción y el consumo de energía generan efectos que se manifiestan en forma de calentamiento global, contaminación atmosférica, lluvia ácida, contaminación radiactiva o vértidos de hidrocarburos, entre otros, dando lugar a graves afecciones medioambientales. Para evaluar el impacto de las actividades relacionadas con la energía, debemos de tener en cuenta su ciclo completo y no solo sus etapas finales. De este modo, no se debe centrar la atención únicamente en el ámbito puramente inmediato de los procesos de producción y consumo, sino que se deben estudiar también las actividades extractivas que determinadas fuentes energéticas requieren, el impacto del transporte previo a su utilización, así como los procesos de tratamiento a que deben someterse antes de ser utilizadas. Igualmente hay que estudiar no solo los focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, hidrosfera y suelos, sino hay que seguirlos hasta su destino final a los ecosistemas, llegando finalmente hasta el hombre. Todo ello considerando que sus efectos son susceptibles de extenderse en el tiempo y en el espacio. Efectos de la contaminación. Como subproducto de las actividades de producción de energía, se generan contaminantes que afectan a la atmósfera, la hidrosfera, el suelo y los seres vivos. Esas emisiones contaminantes tienen una doble naturaleza. Por un lado, existe una contaminación inherente a la operación normal de los sistemas de producción, y por otro una contaminación producida, en situaciones catastróficas de carácter accidental. Ambas deben de ser valoradas y reducidas hasta niveles asumibles en términos medioambientales y socioeconómicos. En esencia se trata de implementar tecnologías que permitan reducir la contaminación en origen, estudiar su impacto sobre el medio y la capacidad de éste para diluir, transferir y asimilar esta contaminación, determinando los límites por encima de los cuales los efectos pueden llegar a hacerse irreversibles. Al tiempo se intenta diseñar estrategias que permitan la recuperación del medio ambiente de los daños causados. La gran importancia que se le da a la contaminación atmosférica y a su control viene dada por una doble causa. Por un lado, su impacto sobre el clima, influyendo en el efecto invernadero, del que nos ocuparemos después. Y por otro, su comportamiento como vehículo que transporta los contaminantes a otros lugares, a veces a grandes distancias y a otros medios como el suelo o el agua. También, con gran frecuencia, es el lugar donde se producen reacciones químicas que generan nuevos contaminantes. La dispersión de los contaminantes emitidos por una determinada fuente viene condicionada por factores como la velocidad del viento, las turbulencias y los remolinos que éste produce, y por las turbulencias térmicas. Otros factores secundarios son la lluvia, la niebla y la radiación solar. El mayor impacto y el que más preocupa globalmente es el causado por la emisión a la atmósfera de los gases producidos en la combustión, de la madera y sobre todo de los combustibles fósiles, lo que es el carbón, el petróleo y el gas. Tomemos por ejemplo el carbón. Como resultado de su combustión se generan fundamentalmente gases de efecto invernadero, monóxido de carbono, gases precursores de la lluvia ácida, vapor de agua, partículas incluyendo en ocasiones metales pesados y compuestos orgánicos. Del mismo modo, la combustión del petróleo y sus derivados, como la gasolina o el gasóleo, generan unos resultados que se asemejan a los del carbón. En ellos se puede disminuir sensiblemente la proporción de azufre para reducir la emisión de SO2. En el extremo contrario se encuentran las emisiones de NOx, bien conocidos como óxidos de nitrógeno, más altas, responsables del smog fotoquímico que ahorita es tan frecuente en nuestras ciudades. Igualmente, es posible reducir el contenido de metales pesados como plomo
presentes en las gasolinas utilizadas en el transporte terrestre. Un efecto particular es el causado por las emisiones de la aviación en la estratosfera, que es, como hemos dicho, especialmente estable, pudiendo verse afectada la capa de ozono por emisiones de óxidos de nitrógeno. Por último, el gas natural se presenta de forma creciente como una alternativa más limpia, que permite reducir el impacto medioambiental del resto de combustibles fósiles. En él resulta más fácil la reducción de su producción de la cantidad de azufre y partículas, al mismo que en la combustión genera CO2 y NOx en cantidades mucho menores por unidad de energía útil producida. La diferencia entre el ritmo de depuración natural y el de producción de los contaminantes es la causa que los contaminantes aumenten a escala global. Tal es el caso paradigmático del CO2, cuya concentración ha aumentado sensiblemente en los últimos 200 años como efecto de la actividad industrial. También existen excepciones a esta eliminación de los contaminantes, especialmente en el caso de compuestos poco reactivos, cuyo tiempo de permanencia en la atmósfera puede ser muy largo. En la hidrosfera, los principales efectos contaminantes producidos por la producción de energía en la hidrosfera se derivan de los vertidos accidentales o no de hidrocarburos ocurridos donde el transporte de desastres marítimos, averías en oleoductos, vertidos intencionados por la limpieza de tanques, los efectos de la lluvia ácida sobre las aguas subcontinentales, los efectos de minería y otras actividades extractivas, la contaminación térmica en las aguas continentales producida por las centrales productoras de energía, atómicas y térmicas, los vertidos de residuos nucleares en los océanos. Los problemas derivados de los vertidos de hidrocarburos pueden llegar a ser de enorme importancia, afectando extensas áreas y alcanzando dimensiones catastróficas. Bastante pensar en tragedias como la de Exxon Valdez o la más reciente, el Prestige. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, también pueden ser controlados con relativa menor complicación comparados con otros que afectan a la atmósfera, cuyo alcance es sin duda mayor a pesar de todo. En muchos casos, las soluciones técnicas existen y se trata de tomar medidas legítimas e impulsar su eficaz cumplimiento para establecer políticas preventivas y correctoras, que pueden, con una adecuada planificación, disminuir el problema hasta las dimensiones controlables o hacerlo prácticamente desaparecer. En los suelos y en la biosfera. Finalmente, existen otros impactos sobre el suelo relacionados con la energía que se derivan de la minería de carbón, especialmente a cielo abierto, que supone la destrucción total de ecosistemas enteros y graves problemas que no siempre son fáciles de subsanar, con medidas correctoras. La primera consecuencia de la lluvia ácida, de la que tenemos hablado hace tiempo de ocuparnos, depende de dos factores: la carga de contaminantes recibida y de la propia sensibilidad del suelo. Para evaluar el impacto del depósito se ha creado el concepto de carga crítica, umbral por debajo del cual no se han registrado efectos apreciables. Igualmente es aplicable al segundo tipo de contaminación. Los efectos sobre la biosfera pueden clasificarse del siguiente modo: sobre la cuerda vegetal y sobre los animales, especialmente el hombre. Ambos, animales, plantas, sufren un estrés añadido causado por la contaminación que los hace más vulnerables a otros factores ambientales, como enfermedades y parásitos, lo que provoca que con una frecuencia sea difícil aislar los efectos de un contaminante determinado. Finalmente, hay que hacer notar los efectos corrosivos que los elementos contaminantes tienen sobre los materiales, que componen los bienes de los seres humanos: metales, piedra y cemento, pinturas, papel, cerámicas, etc. Los contaminantes más corrosivos son el dióxido de azufre y el ácido sulfúrico, el ozono trosfórico y el ácido nítrico. Quizás la manifestación más dramática de este problema sean sus efectos sobre el patrimonio histórico y artístico de la humanidad, visible en muchos casos históricos y áreas monumentales del mundo industrializado. Formas de impacto ambiental. Ni siquiera las conocidas como energías renovables, verdes o limpias están exentas de ciertos costes ambientales. Entre ellos podemos destacar los derivados de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, el impacto sobre el paisaje y la biofauna que pueden crear parques eólicos, los problemas de deforestación que el uso incontrolado de la biomasa puede generar, los problemas causados por los tendidos eléctricos y la invasión de espacios naturales que pueden realizar explotaciones proliféricas. La construcción de grandes embalses para producir energía hidroeléctrica supone el desplazamiento de los habitantes de la zona, así como variaciones en el régimen natural de los cursos fluviales. Como consecuencia, extensas áreas pueden verse afectadas, viéndose sumergidos por aguas, ecosistemas enteros y zonas de cultivos. El ejemplo más evidente de ello en los últimos años tiene el tipo de la presa de Tres Gargantas en China,
Él es el mayor proyecto realizado hasta la fecha con fines energéticos y su construcción ha implicado el desplazamiento de más de 1 millón de personas y de más de 140 núcleos urbanos. La contaminación radiactiva. Se puede descifrar los problemas e impactos medioambientales de la energía nuclear en los siguientes puntos: peligro de accidente nuclear, peligro de utilización bélica, producción de residuos reactivos y contaminación térmica de las aguas. En cualquier caso, las consecuencias han sido desoladoras para el futuro de la región, con grandes extensiones de terreno inutilizables en tiempo de contaminación, una fuerte pérdida demográfica y con la amenaza dependiente de nuevas fugas procedentes del sarcófago que han confinado el reactor nuclear, que al parecer se está deteriorando, a causa de accidentes que subieron las deficiencias estructurales del reactor de un modelo cuyo uso estaba descartado en Occidente por su inestabilidad y en los bajos niveles de preparación científica y técnica del personal, implicando, sumados el secretismo, la opacidad y el desprecio general por la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente que hacía gala en el sistema soviético, víctima de sus propias carencias intrínsecas. Impacto socioeconómico. El funcionamiento de la economía mundial se basa en el consumo de energía. Sin ella sería imposible extraer las materias primas necesarias, ni hacer funcionar el sistema productivo para generar los bienes y servicios que la sociedad necesita. Tampoco su transporte ni el de personas. Gracias a disponer de un suministro adecuado y suficiente de energía, las sociedades desarrolladas disfrutan de un elevado nivel de bienestar. En principio parece evidente establecer una correlación entre consumo energético y nivel de vida. Los países más ricos, fuertemente industrializados y urbanizados, con importantes sistemas de transporte y una fuerte mecanización, consume cantidades muy superiores de energía per cápita, mientras que los más pobres, con economías a veces de manera subsistencia, se limitan a actividades primarias y artesanales y tienen un escaso desarrollo industrial y lo que se produce en un bajo consumo energético. Igual en los países ricos se disfruta de múltiples comodidades en los hogares, gracias a disponer de multitud de electrodomésticos que utilizan importantes cantidades de energía, mientras que en muchos países pobres millones de personas carecen de acceso de servicios básicos como el agua, la electricidad, el teléfono, etc. Sin embargo, cabe hacer una matización a la afirmación anterior de que un consumo elevado puede también ser debido a una falta de eficiencia, cuando no al simple derroche de recursos. De este modo, es perfectamente posible obtener cuotas de bienestar idénticas o superiores con un consumo de energía inferior, gracias a las mejoras en el ahorro y en la eficiencia energética que se producen por los avances tecnológicos y las variables en los hábitos sociales. De hecho, el desarrollo de políticas que estimulen la eficiencia energética se ha convertido en un impulsor del I+D+I, que significa investigación más desarrollo más innovación, que produce traducirse en importantes ventajas competitivas para las empresas y los estados. Si nos centráramos a la evolución del consumo mundial de energía primaria, desde el término de la Segunda Guerra Mundial podemos observar cómo hasta la década de los 70 se produjo un incremento sostenido satisfecho gracias a aumentos correlativos en la producción energética. Además, en este periodo el papel de petróleo fue creciendo de importancia hasta hacerse dominante en 1971. El petróleo suponía un 49% del total frente a solo un 29% del carbón. El escenario era entonces un fuerte crecimiento económico sostenido por un consumo creciente del petróleo que se suministraba a precios bajos. Este escenario de precios energéticos bajos tuvo su final con la crisis energética de 1973, una crisis energética que define como un desajuste temporal entre la oferta y la demanda de energía, lo que genera
el inevitable crecimiento de su precio. Esta crisis tuvo como causa inmediatamente la decisión de la OPCEP, organización que agrupa a una parte fundamental de los países productores de petróleo, de quintuplicar los precios del petróleo en bruto, que pasó de 2 a 10 dólares. Como consecuencia de la fuerte subida de los precios del crudo, los países más industrializados e importadores netos sufrieron una fuerte disminución en el crecimiento económico, un aumento del desempleo y un alza de la inflación que alcanzó tasas de 2 dígitos, igualmente como consecuencia del encarecimiento de los productos energéticos. Se produjo en ello un deterioro en la balanza de pagos con el exterior. Por otro lado, los países menos desarrollados no tardaron en experimentar también las consecuencias, por lo contrario que sufrió el comercio internacional, y sufrieron un fuerte empobrecimiento inadecuado, al tiempo que los países exportadores de petróleo aumentaron en forma muy importante sus ingresos, obteniendo cuantiosos superávits en su balanza de pagos. La consecuencia más inmediata de la crisis energética de la política de los países industrializados fue la toma de conciencia de los gobiernos de la vulnerabilidad de sus economías excesivamente dependientes del petróleo. Hay que tener en cuenta que las 2/3 de las reversas existentes se localizan en Oriente Medio, una de las áreas más calientes del planeta en términos geopolíticos. Todo ello supuso un acicate para el desarrollo de nuevas políticas más favorables, al menos en teoría, al ahorro, el aumento de la eficiencia energética y la diversificación de las fuentes de abastecimiento con el fin de reducir la dependencia. Esta situación de agotamiento de la reserva lleva a muchos experimentos a pronosticar el modelo energético actual basado en el consumo de combustibles fósiles a entrar en una fuerte crisis en un horizonte nada lejano, cuando la demanda sobrepase a las posibilidades de la oferta. A ello que hay que añadir los gravísimos problemas tratados en puntos anteriores relacionados con el calentamiento global. En cualquier caso, las implicaciones económicas y geopolíticas que se derivan del fin de este ciclo basado en el petróleo, especialmente cuando empiece a visualizarse con claridad el fin, son hoy por hoy una incógnita. Esto es todo lo que queríamos comentar sobre el tema. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que desean formular. Solo que queda agradecer el interés mostrado. Muchas gracias por su atención.